En este día es un día muy especial porque es el día en que hemos escogido para dedicar a Dios, para apartar este día, que en esta mañana no podamos estar ocupados en otras cosas, sino poder estar ocupados en lo que nos toca como cristianos, que es adorar al Señor, exaltar el nombre del Señor y que todas nuestras ocupaciones queden a un lado en esta mañana. Yo te invito a que estés ahí pendiente en todo este tiempo para que escuches el mensaje que Dios quiere traernos en esta mañana. Vamos a iniciar la enseñanza de hoy, se titula El sonido de la trompeta. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 33. Libro de Ezequiel, capítulo 33. Te invito a que busques tu Biblia, si no la tienes a la mano, puedas leer la palabra lo que hoy vamos a estudiar, lo que vamos a meditar en la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 33, versículo 1. Vamos a ir mirando en la palabra lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amado Dios, en esta mañana oramos, te glorificamos, te damos a ti la honra y la gloria. Queremos en esta mañana que en este tiempo puedas tú hablar a nuestros corazones a través de tu palabra. Que tu mensaje llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, no a nuestras emociones, sino a nuestro espíritu, para que tú hagas conforme a tu palabra en nuestras vidas, para que transformes nuestro ser, para que hagas de nosotros nuevas criaturas. Oramos en esta mañana para que tu palabra sea ese alimento, ese maná espiritual que alimenta nuestra alma y que sacia nuestro corazón. Oramos, Señor, para que recibamos este alimento y seamos edificados espiritualmente. Llévate toda distracción, toda preocupación, todo afán de los hermanos que están hoy conectados. Llévate, Señor, todo aquello que distraiga sus mentes, sus corazones, para que puedan recibir tu palabra y tu palabra, Señor, lleve mucho fruto en cada uno de nosotros. Disponemos este tiempo. Toma control de este tiempo y seas tú exaltado
y glorificado, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, en el texto que hemos leído, el Señor le habla a Ezequiel y le habla acerca de los atalayas, aquellos hombres que eran encargados de tocar la trompeta para anunciar un mensaje en el pueblo. Un atalaya entonces era una persona muy importante porque era el encargado de tocar ese sonido de la trompeta, y ese sonido de la trompeta iba a anunciar a todo el que lo escuchara. Ese mensaje iba a anunciar algo importante. El atalaya entonces era un hombre que era puesto como ese mensajero que al ver venir el peligro cuando él estaba en su lugar de vigilante, en ese lugar donde él estaba, y él podía ver cuando venía el peligro, entonces ese atalaya tocaba la trompeta, y de esa manera el pueblo sabía qué era lo que iba a suceder, y el pueblo entonces se preparaba porque habían recibido ya un mensaje del atalaya. Ezequiel tenía la función de un atalaya al anunciar el mensaje de Dios para Israel. Por eso Dios le dice a Ezequiel: te he puesto por atalaya para Israel. Te he puesto para que lleves un mensaje a Israel. Entonces vamos a mirar que el Señor en la palabra hace una aplicación de lo que era una atalaya de manera terrenal, de lo que era la función de una atalaya de manera natural, humana, que era el que tocaba la trompeta y el sonido anunciaba un mensaje. Pero el Señor le dice a Ezequiel: pero a ti te he puesto por atalaya para que anuncies, es decir, para que lleve el mensaje de Dios, el mensaje que Dios le iba a hablar a Israel. Ezequiel lo iba a llevar para el pueblo. Ezequiel entonces Dios hace una aplicación de lo que era una atalaya, y él le llama atalaya a Ezequiel, porque Ezequiel iba a tener la función de ese atalaya, no tocando una trompeta física, ya no tocaba una trompeta a nivel natural y físico, sino que Ezequiel estaba llevando un mensaje espiritual que también cumplía la misma función del sonido de la trompeta de la atalaya. Entonces vemos que es muy importante entender esto. Dios mismo explica que Él ha puesto atalayas. Él puso atalayas en medio de Israel para que le llevaran un mensaje. Hoy los atalayas somos los que anunciamos la venida del Señor Jesús. Aquellos que decimos que Cristo viene pronto, somos los atalayas. Y aquí hay un mensaje muy importante para los atalayas, porque dice que el atalaya debe anunciar el mensaje, porque si no lo anuncia el mensaje, entonces el atalaya tendrá que responder a Dios por no anunciar el mensaje correcto, por no anunciar lo que el Señor ha dicho que anunciemos como atalayas. Y es una gran responsabilidad no hablarle a la gente y no decirle a la gente lo que va a suceder. Y si ellos escuchan o no escuchan, entonces dice aquí la palabra que entonces si ellos escuchan, el atalaya ya librará su vida y ellos también librarán su vida. Notemos algo importante aquí, que el atalaya no es responsable de que ellos escuchen o no. El atalaya era responsable solamente de anunciar, de anunciar el mensaje, de tocar el sonido, y el pueblo era responsable de escuchar
o no escuchar. Miren lo importante que es esto. El pueblo que quería escuchar y apercibirse era el pueblo que iba a ser librado. Pero el pueblo que cuando escuchara el sonido no se apercibieren y ellos dijeran: no le vamos a prestar atención a ese sonido porque no queremos hacer caso al sonido. Entonces ese pueblo iba a sufrir pérdida, iba a sufrir consecuencias de la espada que vendría, del peligro del enemigo. Entonces cada creyente es responsable de escuchar el mensaje del sonido de la trompeta. Una atalaya, la palabra atalaya se traduce observar, una palabra hebrea que traducida significa observar o aguardar. Observar era lo que hacía el atalaya. Él observaba a la distancia para luego, entonces, por medio de la trompeta, antes de que llegara el peligro, él anunciaba ese mensaje al pueblo. El pueblo de Dios debe aprender a escuchar este sonido de la trompeta, este mensaje que viene de Dios. Este es el mensaje de Dios para el hombre en esos tiempos. Veamos cuál es el propósito del mensaje de una atalaya. ¿Cuál es el propósito del mensaje de una atalaya? Y a nivel natural, ¿cuál sería el propósito del sonido de la trompeta? En primer lugar, cuando el atalaya anunciaba, tocaba la trompeta, él anunciaba que había peligro, que iba a venir peligro. Era lo primero que el pueblo tenía que saber. Se acerca un peligro y debemos estar apercibidos. El verso 3, aquí estamos en Ezequiel capítulo 33, verso 3, dice: y él viniere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Qué tenía que hacer el atalaya entonces? Al ver la amenaza, el peligro, debía anunciarlo tocando la trompeta. Él no podía quedarse callado, porque si se quedaba callado, el pueblo iba a sufrir, iba a ser derrotado por el enemigo. Entonces mire lo importante que era una atalaya en los tiempos de Israel. Pero los profetas, Dios les dio la función de atalaya. Dios le dijo a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías, que ellos eran puestos por atalayas. Vamos a mirar algunos textos en Isaías 21. Isaías capítulo 21, verso 6. Dice la palabra, Isaías 21, versículo 6, dice: porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Mira lo que dice aquí: pon centinela, es decir, un atalaya, uno que esté vigilando, que haga saber. ¿Qué cosa hará saber el atalaya? ¿Qué cosa iba a hacer saber? Ahora, aquí no se está hablando solamente de ese atalaya, sino que se está hablando del profeta. ¿Qué tenía que hacer el profeta? Hacer saber lo que veía. El profeta hace saber lo que ve. El profeta hace saber lo que escucha de parte de Dios, y él lo anuncia como un mensaje que viene de Dios. Dios le dio un mensaje a los profetas cuando Dios iba a enviar a Babilonia para llevar cautivo a Israel. Dios muchas veces le habló a Israel y le decía que se arrepintieran, que buscaran a Jehová, que se volvieran a él, que dejaran el pecado, porque si ellos no hacían eso, iba a venir un cautiverio. Y Dios le habló muchas veces a ellos. Y dice la palabra que les anunció por los profetas. Pero Israel no quiso escuchar el mensaje y ellos fueron llevados cautivos
70 años a Babilonia. Entonces, Dios ha puesto atalayas espirituales para anunciar lo que Dios quiere anunciar a los cristianos. Dios ha colocado mensajeros para que anuncien a cada cristiano un mensaje. En Habacuc 2:1, Habacuc capítulo 2, versículo 1, vamos a mirar. Dice la palabra en Habacuc 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc está hablando también, él dice, voy a esperar el mensaje. Voy a estar sobre mi guarda. Se está refiriendo a la función de una atalaya. Se está refiriendo a la función de un mensajero. Porque Habacuc sabía que él era profeta. Y él decía, voy a esperar. Él quería saber algo. Él quería una respuesta de Dios tocante a algo que él se estaba quejando delante de Dios. Entonces, él dice, voy a esperar sobre la fortaleza. Afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Mira lo que él está diciendo. Voy a esperar un mensaje. Voy a esperar lo que se me dirá para ver qué es lo que Dios quiere que yo haga. El atalaya es uno que vela para escuchar el mensaje de Dios. Los atalayas eran aquellos que esperaban, como los profetas, el mensaje de Dios para llevarlo al pueblo. Y note que la palabra, Dios hace una aplicación de lo que era el sonido de la trompeta, el sonido que escuchaba Israel cuando el atalaya tocaba la trompeta, es el mensaje del evangelio que viene de Dios. El sonido de la trompeta es el mensaje de Dios para su pueblo. Nosotros, Dios nos está anunciando un mensaje y nosotros necesitamos entender cuál es el mensaje que Dios quiere que escuchemos, porque es nuestra responsabilidad escuchar el mensaje como cristianos. El sonido de la trompeta es un mensaje que viene de Dios. A Israel Dios le anunció de antemano el peligro, pero miren la actitud de Israel cuando Dios les habló a ellos a través de Jeremías. En Jeremías capítulo 6 dice la palabra que el pueblo tuvo una reacción ante Jeremías cuando él les habló. Y el mensaje que llevaba Jeremías, él lo hace llamar el sonido de la trompeta. Jeremías capítulo 6, verso 17 dice, puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Mira lo que dice Jeremías. Los atalayas son aquellos que dicen, escucha el sonido, escucha el mensaje. ¿Y qué respondieron los israelitas? No escucharemos, no escucharemos. ¿Cuál fue la consecuencia? Verso 19, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Mira las consecuencias de no querer escuchar el mensaje correcto del evangelio, el mensaje que viene de Dios. Dios le habló a Israel un mensaje y al no escucharlos ellos, a no querer obedecer el mensaje, entonces vino consecuencias. La razón de la consecuencia fue porque ellos no escucharon las palabras, y dice la palabra, y aborrecieron mi ley. El evangelio es un anuncio de lo que sucederá si no escuchamos y obedecemos la voz de Dios. El atalaya no puede solamente anunciar lo que él quiere anunciar. No, el atalaya no puede anunciar
solo lo que él le gusta anunciar. El atalaya no puede anunciar solo lo que él quiere ver, sino que el atalaya debe anunciar lo que verdaderamente está viendo. No su gusto, no su apreciación, sino el mensaje que Dios le ha dado al atalaya. Debe anunciarlo, sin importar si el mensaje le gusta o no le gusta al atalaya. Es nuestra responsabilidad, y el cristiano debe tener la actitud de escuchar el mensaje. El pueblo se salva si escucha el sonido. El pueblo se salva si escucha el mensaje, pero el pueblo se salvará si escucha el mensaje correcto. El pueblo se apercibirá si escucha el mensaje a tiempo y el mensaje correcto que viene de Dios. No cualquier mensaje preparará a la iglesia. No cualquier mensaje preparará al creyente para que cuando venga el peligro se salve. No cualquier mensaje debe ser el mensaje correcto para que la iglesia se prepare y muchos cristianos se salven del peligro. Pero hay una gran tarea. La tarea del atalaya es muy importante. Debe anunciar el sonido correcto. Debe tocar el sonido correcto. Y el sonido es el mensaje. No es el mensaje que yo quiero. No es el mensaje que yo quiero, que yo creo. No es el mensaje que yo estoy recibiendo de parte de Dios. Es el mensaje que yo debo anunciar, sin importar si ese mensaje es un mensaje de advertencia para que el pueblo se aperciba y corrijan sus caminos. Tú como cristiano debes mirar qué mensaje estás escuchando. Si es el sonido correcto, si es el mensaje correcto, el que te va a preparar para que tú puedas salvarte. El mundo entero sufrirá consecuencias de no escuchar el sonido de la trompeta. La trompeta está sonando. Hoy está sonando tanto para cristianos como para no creyentes. Está siendo anunciado. Dios está anunciando su venida para que escuchemos y obedezcamos su palabra. Entonces, de esta manera seremos librados del peligro. Dice la palabra que el pueblo, si escucha y se apercibiere, librarán su vida del peligro. Lo segundo es que, además de anunciar el peligro, un atalaya, la intención del atalaya era amonestar sobre el pecado. Y aquí hay una aplicación importante sobre lo que es la función del atalaya. No solo le dice al atalaya que debía sonar un sonido, sino que a los profetas les dice cuál debe ser el mensaje. Y la naturaleza, la esencia del mensaje, la característica del mensaje de los profetas era amonestar sobre el pecado. Volvemos a Ezequiel, capítulo 33. Leemos nuevamente Ezequiel 33 en el versículo 4. Dice la palabra: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Dice el verso 7: a ti pues, hijo de hombre, le está hablando a Ezequiel, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Mire lo que está diciendo, cuál era la función del atalaya como profeta. Él decía: te he puesto por atalaya, es decir, te he puesto para que anuncies lo que tienes que anunciar. Te he puesto para que lleves el mensaje correcto. Te he puesto para que anuncies algo a mi pueblo. Y él dice: y oirás la palabra. ¿Qué es lo que debemos anunciar? Oír la palabra de mi boca. ¿Qué es lo que debe anunciar el atalaya? La palabra.
la palabra y dice, y los amonestarás de mi parte. Los profetas tenían que amonestar la conducta de Israel en cuanto al pecado. Ellos tenían que amonestar. Ellos tenían que amonestar, y la palabra amonestar significa advertir, avisar, aconsejar. El profeta no debía quedarse callado, sino que él debía amonestar. Tenía que advertir, tenía que aconsejar. Y nosotros, esa es la función que tenemos nosotros. Dice la palabra que nuestra función es llevar a todo hombre a ser maduro, perfecto, amonestando a todo hombre, amonestando a toda persona a que hagan la voluntad de Dios. Nosotros, como cristianos, tenemos que escuchar el mensaje que nos amonesta, que nos exhorta. En Ezequiel capítulo 3 hay una aplicación muy importante. Ezequiel capítulo 3, el verso 16, leemos. Ezequiel 3:16 dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, ahora miren cuál es el mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje que debe llevar el atalaya? Entonces ahora le está hablando más claramente a Ezequiel y le dice, de cierto, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás si tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué le está diciendo es Dios a Ezequiel? El mensaje que tú vas a llevar es un mensaje de vida o muerte. Es decir, si tú no hablas, van a morir muchas personas. Si tú no le dices al impío que va a morir, si no cambia su camino, el impío morirá porque tú no le hablaste, porque tú no le anunciaste el mensaje correcto. Entonces se van a perder muchas personas porque el atalaya, el profeta, no quiso hablar al impío. ¿Qué mensaje le estamos llevando al que no es creyente? ¿Qué mensaje le estamos hablando a los que no son cristianos? El mensaje es el que dice aquí. El mensaje es que el impío debe apercibirse de su mal camino para que viva. Y dice aquí, de cierto, debes amonestar. Si no le amonestas ni le hablares, el impío no se apercibirá. Miren lo importante que es el mensaje. Y el verso 19 dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. El atalaya anunciaba, el profeta anunciaba, pero si el impío no quería convertirse, si el impío no quería guardar la palabra, entonces el atalaya era librado. Él era librado de su responsabilidad porque el atalaya, el mensajero, había anunciado el mensaje correcto. Ahora, dice la palabra, si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Mira el mensaje que era amonestar en cuanto al pecado. Amonestar, si había pecado, el profeta como atalaya debía ser fiel en amonestar al impío. El profeta debía ser fiel en el mensaje. El profeta debe ser fiel en el mensaje.
¿Qué mensaje nosotros estamos recibiendo? ¿Qué mensaje estamos llevando a aquellos que no conocen de Dios? ¿Y qué mensaje estamos llevando a los que conocen de Dios? La función de una atalaya era anunciar para que el pueblo no sufriera las consecuencias del pecado, para que el pueblo se apercibiere. Al escuchar el sonido de la trompeta debían estar apercibidos. Al escuchar el mensaje correcto, al escuchar el mensaje de advertencia, de amonestación, tanto el cristiano como el incrédulo tienen que apercibirse. Y de esta manera, entonces, salvarían sus vidas. Si al escuchar entonces el sonido de la trompeta hicieran caso, salvarían sus vidas. Salvarían sus vidas. Eso lo dice allá en Ezequiel 33:5. Entonces la responsabilidad del cristiano, ¿cuál es? Escuchar el mensaje de la atalaya. Tu responsabilidad como creyente, tu fidelidad a Dios como creyente es escuchar el mensaje. Muchos cristianos no escuchan. Muchos cristianos a veces se les habla de la palabra, pero ellos siempre hacen su propia voluntad. No hacen la voluntad de Dios. Aunque están escuchando el mensaje, pero la actitud es no obedecer el mensaje. Y esa actitud es la que va a llevar a muchas personas a no ser salvas. Lo dice la palabra. El mensaje del profeta trae salvación al que lo oye. Si escuchas el mensaje, serás salvo. Si tú oyes el mensaje del sonido de la trompeta, si tú escuchas el sonido, serás salvo. Si tú oyes el mensaje del evangelio y le prestas atención al mensaje, serás salvo. Serás salvo. Amonestar en cuanto al pecado es el mensaje de Dios para el hombre. Dios desea que el hombre abandone el pecado. Volviendo al capítulo 33 de Ezequiel, mira que Dios le dice a Ezequiel: a ti te he puesto, hijo de hombre. Dice: te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca. El Señor está diciendo algo muy importante, que el mensaje del profeta y de la atalaya era el mensaje de Dios, no el mensaje de la atalaya, no el mensaje que él quisiera, no el mensaje que le gustara más, o no el mensaje que él dijera: el mensaje que les voy a dar no les va a gustar. No importa, porque es el mensaje correcto. Quizás a Israel no le gustaba el mensaje de alarma cuando lo escuchaban, no les gustaba ese sonido de la trompeta, porque era un sonido que estaba anunciando que iba a venir algo, un peligro. Ellos querían estar tranquilos en sus casas, ellos querían estar en paz, no quería que nadie los estorbara, pero al escuchar el sonido de la trompeta, ellos serían inquietados. Pero era el mensaje de salvación, pero era el mensaje que les salvaría si ellos escuchaban. Era el mensaje que los sacaría del peligro si ellos lo escuchaban. Nosotros tenemos una gran tarea. En primer lugar, oír la palabra de Dios, el atalaya. Dice, porque dice aquí: oirás la palabra de mi boca. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás con esas palabras. Mira lo que está diciendo a Ezequiel: escucharán la palabra y con ella los vas a amonestar. Pero no es muy agradable el mensaje de amonestación. Tanto fue que Israel no quiso escuchar. A Jeremías lo querían matar. A Jeremías lo querían desaparecer, porque Jeremías, cuando iba a Israel, siempre les estaba hablando, era del peligro.
Les estaba hablando de lo que iba a venir si ellos no obedecían. Y entonces Jeremías se había vuelto como alguien molestoso, se había vuelto como un estorbo para Israel, Jeremías, porque Jeremías le estaba llevando el mensaje de amonestación. Y ellos fueron inquietados, estorbados por Jeremías, al punto de que no quisieron escucharlo más. Ellos dijeron: no te queremos escuchar más. No queremos escucharte más, Jeremías, porque tu mensaje siempre es el mensaje que nos inquieta, el mensaje que viene peligro, el mensaje que nos van a llevar cautivo, el mensaje que abandonemos el pecado, que somos pecadores. Jeremías, ya estamos cansados de tus palabras, Jeremías, ya no nos hables más. Y estaban maquinando matarlo. Y Jeremías un día dijo: estoy cansado de ellos ya. Señor, si mi cabeza se hiciere aguas para llorar, porque este pueblo no me quiere escuchar, porque veo el pecado, porque veo cómo desobedecen, porque veo que hacen lo que quieren, Señor, y estoy ya cansado de ellos y no quiero. Y Jeremías dijo: ya no voy a hablar más. Pero un día, estando ahí en la presencia de Dios, Jeremías dijo: no puedo callar, porque he sido puesto por atalaya. Y entonces Jeremías volvía a hablar, porque era algo, dice él, que por dentro ardía. Era un mensaje que él tenía que decirlo, aunque Israel no quería escucharlo, aunque lo querían matar por el mensaje. Jeremías tenía que hablar el mensaje. Y fue un profeta fiel al mensaje de Dios. Hoy hay una tentación en los atalayas, en los mensajeros está la tentación de solamente escoger la parte agradable. Voy a escoger las promesas, voy a escoger algo que le guste a la gente, que quiere la gente escuchar. Pero el atalaya no hace eso. El atalaya dice: Señor, ¿qué quieres que hable? Quiero escuchar tu voz. ¿Cuál es el mensaje que la gente necesita escuchar? Y cuando el atalaya recibe, dice ahí: y oirás las palabras de mi boca. Y dice Dios: y los amonestarás con esas palabras que oigas de mi boca. No es con las palabras tuyas, no es con lo que tú creas, no es con lo que tú pienses, sino con mis palabras. Y las palabras del mensajero era: abandonemos el pecado, dejemos el pecado. El que escuche el mensaje de amonestación, entonces salvará su vida, se salvará. El sonido de la trompeta es la exhortación al creyente de no desechar el mensaje que los amonesta por el pecado. Cuando nosotros escuchamos al profeta o al atalaya, la exhortación es: escucha. La exhortación de un profeta es: escucha el mensaje, escucha la voz, escucha la trompeta. Y la trompeta dice que abandones el pecado, que dejes el pecado, que dejes tu forma de vivir apartada de Dios, porque traerá consecuencias si continúas en ese camino. En Hebreos 12 dice algo muy importante. Hebreos capítulo 12, el verso 25. Dice la palabra, Hebreos 12, 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Mira lo que dice. ¿Sabe qué está diciendo este libro de Hebreos aquí? Que cuando rechazamos, en el contexto se habla de aquellos que rechazan el mensaje, de aquellos que rechazaron el mensaje, de aquellos que están en un mal camino, y está hablando a creyentes, a cristianos, pero está hablando de cristianos que rechazan el mensaje de amonestación.
Entonces Él les exhorta a los creyentes, a los que han rechazado el mensaje, les dice: mirad que no desechéis al que habla. ¿A quién están desechando? A Dios. Y está diciendo, porque si Israel, mira lo que dice, si Israel no escapó, porque aquellos desecharon a los que los amonestaban, los desecharon en la tierra, desecharon a Jeremías, desecharon a Ezequiel, desecharon a los profetas. Entonces Él dice, si ellos no escaparon porque sufrieron las consecuencias, llevaron cautivos, y hasta el día de hoy Israel todavía no ha sido restaurado por la desobediencia que tuvieron. Entonces dice, si ellos no escaparon, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién es el que está amonestando en estos tiempos? Dios. ¿Quién es el que está tocando la trompeta? Dios. ¿Quién es el que está trayendo un mensaje? Dios. Porque Él le dijo a Ezequiel, oirá la palabra de mi boca. Escucharás las palabras de mi boca y con ellas los amonestarás. Y Hebreos dice que esa amonestación que viene de los profetas era de Dios. Y en estos tiempos, Dios es el que amonesta. Dios es el que exhorta. Dios es el que nos dice abandonemos el pecado. Dios es el que nos dice no continúes en ese camino. Dios es el que nos dice obedece mi palabra. Dios es el que nos dice sin santidad nadie verá al Señor. Y todos los días hay que perseverar en obedecer a Dios. Israel desechó el mensaje de los profetas. Miremos nosotros que no desechemos el mensaje de Dios. El creyente, ¿qué hace hoy? Yo quiero escuchar un mensaje agradable. Y hoy hay facilidad de escuchar mensajes agradables. Solamente es tener un internet en la casa y buscar mensajes que te van a gustar. Mensajes atractivos. Mensajes que te van a llenar de satisfacción, pero emocional, no espiritual. Mensajes que te van a tocar las emociones, porque están diseñados para tocar emociones. Pero el mensaje correcto no es el que te guste, no es el que tú quieras, sino es el mensaje que viene del cielo, el que viene directamente de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza del mensaje que viene de Dios? No estamos hablando de algo que nos estamos inventando. La palabra está diciendo cuál debe ser el mensaje. La palabra dice cuál es el mensaje de la atalaya. Y Dios le dijo a los profetas, amonesta por el pecado. Amonestar. Y aquí Hebreos dice, no desechemos al que amonesta desde los cielos. Dios amonesta desde los cielos. El sonido de la trompeta es un llamado a dejar el pecado y a prepararnos para recibir al Señor en su venida. Ese es el mensaje, eso es un resumen de lo que debe ser el mensaje. El mensaje del Evangelio consiste simplemente en decir que Cristo vendrá, que Él va a venir por su iglesia, que Él murió en la cruz por nosotros y que nosotros debemos obedecerle. Ese es el mensaje, que abandonemos el pecado, que abandonemos el camino de pecado y preparémonos. ¿Sabe qué? El Señor Jesús dice, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. ¿Sabe que el pueblo cuando escucha el mensaje, el pueblo de Israel cuando escuchara el mensaje de la trompeta, qué tenían que hacer? Levantarse, no seguir durmiendo. Era un mensaje que los despertaba. Y cuando ellos fueran despertados, ¿qué tenían que hacer? Comenzar a vigilar. Porque sabían bien el peligro. Entonces el atalaya tocaba y aunque fuera de noche, tarde, ellos se levantaban y decían preparémonos, porque viene algo y hay que estar preparados. Entonces cuando ellos se levantaban estaban vigilantes como el atalaya. No era solo el atalaya el que iba a estar vigilando,
Era todo el pueblo el que tenía que levantarse al escuchar el mensaje. Cuando nosotros llevamos un mensaje de amonestación, el pueblo, la iglesia debe levantarse y vigilar, debe estar velando, deben prepararse porque algo va a suceder, porque algo está pronto a suceder y nosotros tenemos que estar vigilando, tenemos que prepararnos espiritualmente, tenemos que esperar al Señor preparados, tenemos que buscar de Dios. Y aquellos que no son creyentes son llamados a abandonar su camino y a buscar el camino de Dios, porque se está anunciando un acontecimiento importante que es la venida del Señor. Y en tercer lugar, no solamente el mensaje del atalaya y del profeta iba a anunciar sobre el pecado, sino que era un mensaje a dos personas importantes. El profeta tenía que hablar tanto a inconversos como a creyentes. El profeta tenía que hablar al pueblo de Dios, al que obedecía, al pueblo fiel. Pero el profeta tenía que hablar a aquellos que no eran fieles. El mensaje de hoy es un mensaje tanto para cristianos como para no creyentes. Volviendo a Ezequiel, capítulo 33, versículo 8, dice la palabra: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de su mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Aquí le habla al impío, al que está apartado de Dios, al que no obedece la palabra de Dios. El atalaya tenía que avisar al impío, el profeta tenía que anunciar al impío su camino, para que el impío abandonara su camino. Había un mensaje para el justo, pero también había un mensaje para el impío. Había un mensaje para ambos. El profeta amonesta al justo para que no pecare y se salvara. Hay un mensaje para el justo. ¿Cuál es? No peques. El mensaje para el creyente es: no peques, no te apartes, no te alejes de Dios, no te entregues al placer, no hagas lo que sabes que es pecado, no te apartes de la justicia. Ese es el mensaje al creyente. Y al inconverso es: deja de pecar, apártate del pecado, abandona el pecado, obedece a Dios y serás salvo. Y serás salvo. Ezequiel 3, verso 19, dice la palabra en Ezequiel 3:19: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Mire que el mensaje al impío era ese: apártate de la impiedad. Y al justo, ¿cuál era? Versículo 20: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero tu sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado. Mire que está diciendo al cristiano: amonéstalo. No, al cristiano yo quiero hablarle de que él es salvo, de que va a vivir eternamente, de que no importa lo que haga, él ya tiene su salvación ganada y él está listo para entrar al reino.
No, está diciendo la palabra, sí, debemos hablar de eso, pero también está diciendo aquí la palabra, al justo amonéstale. Al creyente amonéstale. Allá el libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos es una amonestación a cristianos. Lea el libro de Hebreos y usted va a encontrar al cristiano que se aparte va a perder su salvación. El cristiano que no se debe apartar, que no peque, que no desprecie la gracia de Dios. Ese es el mensaje del libro de Hebreos. Al justo, al creyente, debemos decirle no peques. Al cristiano debemos decirle no abandones el camino de Dios. Y de cierto vivirá. ¿Por qué vivirá el creyente? Mire lo que dice acá. ¿Cómo vivirá el cristiano? Porque fue amonestado. Dice el verso 21. Porque fue amonestado, el justo librará su alma y será salvo. Por eso el mensaje que tú debes escuchar, el mensaje que tú debes recibir la amonestación, debes recibir la exhortación, debes recibir la corrección, debes recibir la amonestación que viene de Dios, porque de esa manera tú serás salvo, de esa manera vivirás, de esa manera librarás tu alma del infierno, de esa manera serás salvo, de esa manera vivirás eternamente en los cielos. Si recibes ahora las amonestaciones de la palabra, las amonestaciones del evangelio, si tú las recibes, vivirás. Mira el consejo que le dio Pablo a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4. Versículo 15. Dice la palabra, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo no le dice a Timoteo, ya eres salvo, Timoteo, no te preocupes. No te preocupes por nada de lo que hagas, porque tú eres salvo y entrarás a la vida eterna. No, le dice, ocúpate en estas cosas, permanece. Ocúpate en lo correcto, ocúpate en cuidar tu salvación, ocúpate en velar por tu vida espiritual. Y le dice, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Es el mensaje de amonestación de Pablo a Timoteo. Ten cuidado de la doctrina, persiste en eso. Porque haciendo esto te salvarás. Y dice, a ti mismo y también a los que te oigan. Mira lo importante que es escuchar el mensaje de amonestación. El mensaje que me corrige, el mensaje que me avisa, el mensaje que me advierte de mi pecado. El mensaje que me dice que estoy mal y que tengo que guardar mi vida espiritual. El mensaje que me enseña a obedecer de la palabra de Dios. El mensaje que te salvará y también salvará a los que te oigan a ti. Y termino con Ezequiel 3:19. Ezequiel 3:19. El mensaje al no creyente dice, pero si amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá, pero tú habrás librado tu alma. Hay que anunciar al no creyente. La trompeta es un anuncio a velar y a esperar fieles al Señor. La trompeta es un anuncio a velar. Vigila, no te descuides. Está atento porque está sonando. Está atento porque sonará la trompeta final, dice la palabra. Y a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos,
todos seremos transformados, trasladados. Escuchemos esa trompeta final. Tenemos que tener los oídos muy abiertos para que entendamos, llegó el fin. Llegó el fin y podamos estar preparados porque recibimos el mensaje del atalaya, porque recibimos el mensaje del profeta, porque recibimos el mensaje del evangelio que nos advirtió, que nos amonestó, que nos enseñó, que nos corrigió. No nos gustaba, pero lo obedecimos y será salvo, será salvo. La trompeta anuncia a los que viven en pecado que se arrepientan y que busquen al Señor antes que llegue el final. Es un anuncio a aquellos que están todavía en placeres, que están todavía en sus vidas de pecado. La trompeta es un anuncio y ese es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es el sonido que muchos no quieren escuchar, pero que es el sonido que está sonando para que los que no creen en el Señor sean salvos. En estos momentos, la trompeta entonces es el mensaje que suena en estos tiempos, tanto para creyentes como para no creyentes. Y estamos llamados a escuchar y estar apercibidos de lo que va a venir, que será la venida del Señor. El acontecimiento más importante del mundo y de la vida será la venida de Cristo. Pero ¿sabes qué va a pasar cuando acontezca el arrebatamiento? ¿Sabe qué va a pensar la gente? Por no escuchar el mensaje, por no escuchar el sonido de la trompeta, cuando todos aquellos que hemos creído desaparezcamos, porque vino el Señor, nos levantó y nos llevó, van a decir: se los llevaron unos extraterrestres, llegaron unos ovnis y se los llevaron a todos. ¿Dónde están mis amigos, los que eran cristianos? Se los llevaron los extraterrestres a todos los cristianos. Eso es lo que van a creer, porque no escucharon el mensaje. Pero la realidad, ¿cuál será? Que no nos llevaron extraterrestres, nos llevó el Señor para estar con Él en la eternidad. Prepárate, escucha el mensaje, escucha el sonido y apercibe todo lo que va a pasar. Vamos a orar en esta mañana. Demos gracias al Señor. Adorémosle a Él por su palabra, porque su palabra es muy, muy hermosa. Amado Dios, gracias. Oramos, Señor, para que los oídos que hoy se han abierto al mensaje, esos oídos sean el receptor del sonido de la trompeta. El mensaje que tú has hablado es el mensaje, oh Dios, que amonesta desde los cielos, no el mensaje mío, ni el mensaje de aquellos que hoy han predicado en sus iglesias. Hoy se ha predicado el mensaje tuyo, y que nosotros hayamos escuchado el mensaje para prepararnos, para estar un día contigo eternamente, para estar un día contigo por la eternidad. Prepáranos, Señor. Prepáranos, Señor. Ayúdanos a recibir el mensaje. Ayúdanos a estar atentos, apercibidos de lo que tú quieres que escuchemos, de lo que tú quieres que hagamos con nuestras vidas, a poder ser vigilantes, porque estamos escuchando, Señor, la trompeta, porque estamos escuchando el sonido de advertencia, porque la venida del Señor está cerca, porque pronto sucederá lo más importante, lo que hemos esperado, por lo que hemos luchado, por lo que hemos estado tiempos contigo, meditando en tu palabra, deseando la venida tuya muy pronto, hasta el día que acontezca. Y que hoy muchos atalayas están anunciando, que hoy muchos profetas están anunciando, que hoy los atalayas estamos anunciando, y que tu pueblo pueda escuchar el sonido, que tu pueblo pueda escuchar el mensaje de amonestación, para que sean librados, para que sean salvos. Oh Dios, prepáranos, Señor,
Prepara nuestras familias, nuestros hijos. Prepara la iglesia, Señor, para tu venida. Que no estemos dormidos espiritualmente. Que no estemos descuidados espiritualmente. Que no estemos distraídos espiritualmente, sino que estemos apercibidos, que estemos alertas, que estemos vigilantes a tu venida, Señor, velando en todo tiempo, en oración. Oh Dios, para que el día que tú vengas, Señor, estemos preparados y estemos contigo, estemos delante de ti eternamente y para siempre. Te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Y que tu palabra, Señor, haga su obra. Que tu palabra, Señor, lleve fruto a aquellos que la escucharon en esta mañana. Y que la vida de cada persona que escuchó la palabra, que muchos, Señor, tomen una decisión de volver a ti, de obedecer tu palabra, de abandonar el pecado, Señor, y vivir delante de ti, Señor, una vida agradable. Hoy oramos, Señor, para que tu iglesia abra sus oídos al mensaje, para que muchos oigan la palabra, oh Dios, y se preparen espiritualmente para recibirte en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el evangelio, porque es el mensaje, Señor, que tú has hablado. Es tu palabra que has hablado en esta mañana. Es la amonestación de los cielos para nosotros en esta mañana. En el nombre, la recibimos y la atesoramos en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a todos los hermanos, a todas las familias y a los amigos que estuvieron escuchando este mensaje. Y recuerda que el Señor vendrá pronto por nosotros, por su iglesia y por ti. Recibe al Señor en tu corazón y también serás salvo. Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos y nos volvemos.